La Biblia es como una película en versión extendida, dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que cuentan la misma historia, tienen el mismo director, el mismo equipo de producción y el mismo protagonista. Aunque la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, la realidad es que toda ella cuenta una historia unificada, que se trata sobre Jesús, como Él nos enseña en Lucas 24. Entender esto nos guarda de leer la Biblia como una simple serie de mandamientos o historias moralizantes y desconectadas entre sí, y más bien nos ayuda a entender la palabra. ¿Cómo podemos aprender a ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Hay mucho para decir al respecto, pero estas son 3 lecciones básicas que te ayudarán. Primero, lee cada texto a la luz del resto de la historia bíblica. He visto a cristianos frustrarse tratando de ver a Jesús en todos los versículos o todas las historias de la Biblia, preguntándose quién o qué es Jesús en ellos. Tiene sentido que se frustren. Aslan no está en todas las páginas de las Crónicas de Narnia y no es buena idea tratar de pretender que está en todas ellas. Lo mismo ocurre con la Biblia. De hecho, si metemos a Cristo en versículos o historias donde no está, vamos a terminar alegorizando la Escritura. En realidad, cuando decimos que Jesús está en toda la Biblia y es su protagonista, queremos más bien decir que la Biblia es cristotélica. Esa palabra significa que toda la Biblia tiene el fin de resaltar y mostrar la obra de Cristo. No todas las historias o versículos te hablarán directamente y por sí solos de Jesús, pero tienen el propósito de guiarte a Él. Esto significa que aunque un versículo o una historia no responda directamente a la pregunta de cómo profetiza o habla del Evangelio, igual hay otras preguntas que puedes hacerte. Puedes preguntarte cómo el pasaje te prepara para el Evangelio al exponer tu pecado, o cuál es la tensión o el drama en el pasaje que solo Jesús puede resolver, o qué dice este pasaje ahora a la luz del Evangelio. Es importante leer cada versículo e historia de la Biblia con el gran panorama en mente, lo cual nos lleva a la siguiente lección. En segundo lugar, considera los grandes temas en la historia de la redención. En la Biblia hay varios temas prominentes que corren a lo largo de toda la Escritura y que tienen su máxima resolución en Cristo. Esos temas son como melodías que se repiten dentro de una sinfonía y dan unidad a todo el conjunto. Algunos de esos temas son los pactos de Dios, el reino de Dios, la necesidad de un sacrificio para expiar los pecados, la promesa de bendición de Dios y la tierra prometida, entre otros temas. Varios de esos temas se relacionan y un mismo texto bíblico puede incluso abordar varios al mismo tiempo. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 7 se habla del hijo de David que reinará por siempre y también se habla del templo de Dios. Esos son 2 temas relevantes y recurrentes en la palabra de Dios. Entonces, cuando llegues a un texto en donde se habla de uno de esos temas, algo que puedes hacer para ver cómo ese texto apunta a Jesús es recorrer ese tema a lo largo de la Escritura hasta su cumplimiento en Cristo. Y en tercer lugar, presta atención a cómo la Biblia cita y hace alusión a la Biblia. Cuanto más lees la Biblia, más verás que está llena de referencias y citas a sí misma. Algunas son fáciles de ver, otras no tanto. El Nuevo Testamento está saturado de imágenes, palabras y temas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús a cada rato habla de sí mismo en los evangelios como el Hijo del Hombre, en clara alusión a Daniel capítulo 7. El autor de Hebreos habla mucho sobre los pactos de Dios en el Antiguo Testamento. Y Mateo, en su evangelio, cita a profetas del Antiguo Testamento para mostrar cómo en Cristo se cumple la Escritura. Por lo tanto, la forma más sencilla de aprender a ver cómo el Antiguo Testamento se trata de Jesús es ver cómo el Nuevo Testamento lo interpreta. Siguiendo estas 3 lecciones básicas, puedes aprender a ver más y más de Cristo en el Antiguo Testamento. Si lees la Biblia una y otra vez en dependencia del Espíritu, mientras sigues las reglas básicas de interpretación bíblica. Reglas como buscar primero el sentido natural de cada pasaje según su género literario, leer cada texto en sus contextos, su contexto histórico, literario y dentro del canon bíblico, entender que la Biblia nunca se contradice y leer los pasajes difíciles a la luz de los que son más claros.
Así como el corazón de los discípulos camino a Emaús en Lucas 24 ardía cuando Jesús les abrió las Escrituras, nuestros corazones arderán de asombro y gozo cuando veamos a Cristo en toda la Biblia. Te invito a profundizar en el tema de este video en el enlace en la descripción y suscríbete a este canal para más recursos centrados en el Evangelio.